Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, dándole continuación como una segunda parte al tema del Sagrado Corazón de Jesús que vivimos en el video anterior, hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre lo que es la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Esta charla va a tener esta pequeña frase que vemos en la presentación en la parte inferior, que dice lo siguiente: gloria, amor y reparación. Gloria, amor y reparación. De la cruz a nuestra vida cotidiana, prolongando la presencia amorosa de María, Juan y María Magdalena junto al corazón traspasado de Cristo. Esto es lo que les comenté básicamente como spoiler en el video anterior, o para los que estamos acá en la reunión, para lo que les comenté el día de ayer. Entonces, vamos a ver qué tengo en mis apuntes con respecto a esta parte de la presentación. Dice acá. Bueno, básicamente lo que está aquí es lo que tengo acá en los apuntes. Pasamos entonces a la introducción. Y esta introducción entra con una pregunta. ¿Qué es hacer guardia? ¿Qué es hacer guardia? ¿Qué podríamos entender? Y aquí, como la dinámica que seguimos en el encuentro anterior, se abre la parte para responder. ¿Qué ustedes entienden por hacer guardia? ¿Alguien quiere comentar algo? Voy a iniciar yo. Bueno, como la palabra lo dice, pues como tal vez nosotros lo conocemos o lo vemos naturalmente, es como cuidar, sí, pienso que es como cuidar. Ok, muy bien. Es una forma de verlo, ¿no? Claro. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo digo que es como custodiar, vigilar, ¿podría ser? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien, continuamos. Esta era la pregunta como para ponernos en sintonía más o menos, ¿no? Esta primera pregunta. ¿Qué es hacer guardia? Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando amamos verdaderamente a alguien que está sufriendo? ¿Qué hacemos cuando amamos verdaderamente a alguien que está sufriendo? Pregunta. ¿Alguien quiere responder? Acompañamos, estamos atentos, pendientes, Ok, muy bien. alentándolo, orando. Creo que eso es lo que hacemos con alguien que está sufriendo. Muy bien. Darle consuelo, apoyo. Ok. Dice Ingrid por acá que estar presente. Y eso es importante. Todo lo que ha mencionado va en la misma sintonía. ¿Qué hacemos cuando amamos verdaderamente a alguien? Estamos presentes, lo acompañamos, lo cuidamos, etc. Está bien. Normalmente hacemos tres cosas. Podríamos resumir todas las palabritas que ustedes dijeron en tres puntos centrales. La primera sería permanecemos. Estamos allí, acompañamos, consolamos. También la otra sería acompañamos. Porque uno puede permanecer, pero puede permanecer, como creo que Valentina lo mencionó, en la oración. De repente conocemos a alguien que esté pasando por un mal rato, está enfermo y está muy lejos, y no puedo yo moverme hasta allá, lo acompaño con mis oraciones. Pero también está el permanecer, o sea, el estar en el mismo lugar. Y consolamos, que fue la otra también que mencionaron ustedes. Ahora les pongo otra pregunta. ¿Quién permaneció junto a Jesús cuando casi todos habían huido? ¿Alguien sabe esa respuesta? Dato curioso, lo comentamos ayer y por eso puse esta imagen que tiene que ver y le expliqué ayer. Sí. Ajá. María, la madre de Jesús, María Magdalena y Juan, Exacto. el discípulo amado. Exactamente. Esos son los tres personajes que están allí.
Y esto lo sabemos claramente del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25, donde se comenta lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y también estaba el discípulo amado, porque más adelante el texto lo comenta también. ¿Okay? Pero regularmente los tres personajes más cercanos que se mencionan y se dibujan o se ponen en las pinturas que representan el momento de que Jesús estaba en la cruz y ellos estaban al pie de la cruz, es a su madre, la Santísima Virgen María, a María Magdalena y a Juan el Evangelista, no confundir con Juan el Bautista. Esta escena es el punto de partida espiritual de la Guardia de Honor. Para que sepan, esta escena que estamos viendo acá es el punto de partida de la Guardia de Honor. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Dice acá: ¿quién permaneció? Esto se lo comenté. Ajá. Dice acá: no comenzó en el año de 1863. Su inspiración está en el Calvario, en estos tres personajes que ustedes mencionaron: la Santísima Virgen María, María Magdalena y San Juan el Evangelista, el discípulo amado. Ellos permanecen junto a Cristo cuando su corazón está siendo traspasado. Y es cierto, ellos vieron cuando la lanza entra en el costado de Cristo y de ese costado brota agua y sangre. Pregunta para ustedes: ¿qué nos cuesta más hoy, amar a Jesús o permanecer con Jesús cuando no sentimos nada? Repito, ¿qué nos cuesta más hoy, amar a Jesús o permanecer con Jesús cuando no sentimos nada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien quiera compartir? Yo opino que ambos. Ambos, porque como lo decía también ayer, a nosotros nos cuesta mucho tener esa fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Aparte de que nosotros, que somos seres humanos que necesitamos muchas veces tener cosas tangibles, a veces al no poder nosotros ver a Dios frente a frente, siento que es algo como que nos cuesta. Por eso es que creo que en varias partes de la Biblia nos habla de que son dichosos aquellos que creen sin haber visto, aquellos que simplemente tienen esa confianza total en Dios sin haberlo podido tener frente a frente, ¿no? Entonces yo siento que ambas, si lo digo desde el lado mío, pienso que es ambas, porque nos cuesta ser fiel a Dios. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo digo que nos cuesta más amar a Jesús. Al ser humano le cuesta más amar a Jesús, porque si de verdad lo amara, ¿no? Fuera fácil permanecer con Él, estar junto a Él. Ok. Antes de comentar lo que tengo aquí en mis apuntes, quiero agregar algo muy interesante. Ambos comentarios casi van en la misma línea. Ambos mencionan que amar y permanecer son tareas difíciles. Pero les comento algo interesante. Recordemos que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales que nosotros no podemos ejercitar por nuestra propia fuerza. Entonces, Jesús nos dejó un aliado para ayudarnos a aumentar nuestra fe. Y hablamos en este caso del Espíritu Santo. Entonces,
Nada más como un dato así que creo que les puede ayudar, sería que oren al Espíritu Santo para que aumenten ustedes la fe, la esperanza y la caridad. Pero sobre todo la caridad. ¿Para qué? Para que puedan amar, entendiendo el concepto de amar no como un sentimiento, sino como una elección libre y voluntaria por el que nos eligió primero, que es Cristo Jesús en este caso. Teniendo en cuenta eso, amar a Jesús es difícil, pero si pedimos la gracia, Dios nos la dará. Y eso al mismo tiempo nos ayudará a permanecer con Él, a pesar de que no sintamos nada, sino por libre y voluntaria elección. Aquí tengo una frase clave que apunté. La fidelidad comienza cuando termina la emoción. La fidelidad comienza cuando termina la emoción. Y eso es muy cierto. Si bien tratando esto desde el punto de vista meramente humano, y todos los especialistas, hasta incluso los doctores y la ciencia explica que el enamoramiento dura una etapa de la vida de pareja, no dura eternamente. Y ese enamoramiento dura un lapso de tiempo. Luego de ese tiempo, si uno se acostumbra a estar con la persona cuando sentía cosas, regularmente todo esto declina y regularmente uno se separa y cada quien agarra su rumbo. Pero cuando la fidelidad comienza, cuando la real fidelidad comienza, es cuando ya no sentimos lo que sentíamos antes por el otro. Y ahí el amor cobra un sentido diferente, cobra un sentido de elección. Y esa elección es estando para el otro, como hacemos en la guardia de honor. ¿Okay? Recordemos las partecitas que le comenté acá arriba. Me parece que la encuentro rapidito para avanzar. Permanecer, acompañar y consolar. Permanecer, acompañar y consolar. Continuamos entonces. Pasamos al punto número 2. El fundamento, corazón traspasado. Volvemos al texto fundamental de Juan capítulo 19, versículo 34. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí está el centro de todo. El corazón de Cristo está abierto, traspasado, entregado. Abierto, traspasado y entregado. Abierto porque es abierto por la lanza, la cual lo traspasa y de la cual brota agua y sangre y agua. Y ese corazón así mismo se entrega por todos nosotros. Hablamos en el video anterior que de ahí sale los sacramentos y nace la iglesia, del costado abierto de Cristo, cuando veíamos la analogía de esta parte con respecto a que si de Adán salió Eva de su costado, la iglesia nace del nuevo Adán cuando se abre de su costado, producto de que él mismo es traspasado por la lanza del centurión. La guardia de honor no mira simplemente una imagen del corazón, mira a Cristo crucificado. Esa es la imagen que todo guardia de honor tiene o debería tener en su mente en ese momento. Ver a Cristo crucificado y contemplar su amor. Porque nosotros, y eso puede ser aplicado en general a todos los católicos del mundo, ver a Cristo en la cruz no es símbolo de derrota, sino símbolo del amor perfecto y de la entrega total. Y ese amor como la elección por el ser humano, que Él paga, la segunda persona de la Santísima Trinidad, paga ese rescate con su propia vida, convirtiéndose Él mismo en un cordero inmolado para darnos la oportunidad de poder
básicamente recibir el perdón de nuestros pecados de un ministro debidamente ordenado. Hablamos de un sacerdote o un obispo para poder reconciliarnos con Dios, pero sin este sacrificio de Cristo, que es por amor, básicamente, digámoslo así en resumen, no podría haber esa oportunidad. Y el sacrificio que nosotros podríamos ofrecer como humanos no tendría ni siquiera, tendría un valor cero para poder redimir nuestros pecados. Entonces, teniendo esa imagen presente, la imagen del Cristo crucificado, y teniendo la imagen clara en nuestra mente, que su corazón allí fue traspasado y de allí nace la iglesia, podemos entender por qué la guardia de honor no mira simplemente una imagen de un corazón, mira al Cristo crucificado, al Cristo completo, al Cristo doliente, al Cristo sufriente, y contempla su amor en esa muestra de dar la vida hasta el extremo de dar la vida por los demás. Por eso el lema tradicional resume perfectamente la espiritualidad de la guardia de honor. Y lo tenemos acá en la diapositiva. Gloria, amor, reparación. Gloria, amor, reparación. Gloria porque Cristo es Señor. Amor porque Él nos amó primero. Y reparación porque ese amor no siempre es correspondido. Y ese es el trabajo de nosotros como miembros de la Guardia de Honor. ¿Qué busca la Guardia de Honor? Busca hacer lo que el mundo no hace, llevarle la contraria. ¿Y cómo le llevamos la contraria? Básicamente, si el mundo no quiere a Cristo, nosotros lo amamos. Si el mundo no busca de Cristo, nosotros lo buscamos y oramos por la conversión de los pecadores y los alejados de la iglesia. Entonces, eso es parte de la espiritualidad, o digamos, el centro medular de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor, porque Él nos amó primero, y nuestra respuesta es amarlo por los que no lo aman. Los primeros miembros de la Guardia de Honor, déjenme regresar a la otra diapositiva un momentito para que la vean. La diapositiva que veíamos en el punto número 1, donde estaba la cruz, nosotros dentro de la espiritualidad de la Guardia de Honor consideramos que los primeros guardias de honor fueron María, amor inmolado, porque era la madre. San Juan, amor reparador, porque él estaba allí, era el único discípulo, el único discípulo apóstol que estaba allí. De los 12, de los 11, era el único que estaba allí. Y María Magdalena, amor penitente, ese amor que a pesar de que ve a su maestro, al Rabuní, ¿se acuerdan de esa palabrita? Muy bonita, el Rabuní. En la cruz, ella está ahí acompañándolo en su dolor. No son títulos dogmáticos, esto que le acabo de mencionar, o sea, no son dogmas de fe, sino una manera espiritual tradicional de expresar 3 respuestas ante Cristo crucificado. El amor inmolado, ese amor que está allí como madre, en el caso de la Santísima Virgen María. El amor reparador de San Juan, que era el único de los apóstoles que estaba allí. Y María Magdalena, el amor penitente, ese amor que está ahí, que se mantiene, sigue. ¿Okay? También hablamos, y hago un paréntesis acá, de amor inmolado por parte de la Virgen María, recordando lo que le profetizaron al inicio del Evangelio de Lucas, que una espada atravesará su alma. Y esa figura es la figura del dolor que ella sintió ahí al ver a su hijo crucificado. Pregunta para ustedes, porque esta dinámica de este tipo de conversatorio, más que nada,
No es como el de ayer, que era más bien como una catequesis. Este es más bien una charla para que conozcan con respecto a la Guardia de Honor. Les traigo una pregunta para participar. Dice así la pregunta: si ustedes hubieran estado al pie de aquella cruz, y es más, voy a ponerle la imagen de nuevo para que la tengamos presente. Si ustedes hubieran estado al pie de aquella cruz, ¿qué creen que habrían pedido a Jesús? Perdón, ¿qué creen que habría pedido Jesús a ustedes? ¿Que hicieran muchas cosas o simplemente que permanecieran con Él? Esto es una pregunta doble. Si ustedes hubiesen estado allí, hagamos composición del lugar, como dice San Ignacio de Loyola. Esa composición del lugar, poniéndonos allí, y que Jesús está allí, en la cruz. ¿Qué ustedes creen que habría pedido Jesús a cada uno de nosotros? Que hicieran muchas cosas, o sea, que fueran y hablaran de que Él estaba muriendo, o simplemente que permanecieran con Él allí. ¿Qué ustedes creen? A ver, pueden comentar. Yo pienso que las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Permanecer con Él para hacer muchas cosas. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo pienso que lo que vemos en pasajes bíblicos que relatan la vida de Jesús y cómo era humilde de corazón, cómo siempre buscaba como ese, no el protagonismo, pero también queriendo que uno lo amara. Yo creo que él nos hubiese pedido simplemente permanecer. Ok, muy bien. Solamente quiero agregar algo antes, si alguien más quiere participar, y es lo siguiente. Esta pregunta está orientada a ese instante, en ese momento, en el momento de que Cristo está en la cruz y que ustedes pueden cambiar de lugar, ya sea que ustedes se vean como María Magdalena o incluso como la Santísima Virgen María, o como la que habíamos hablado de María, la de Cleofás. ¿Se acuerdan el texto cuando se los leía hace un ratito? Bueno, háganse la idea que son algunos de esos personajes. ¿Qué ustedes creen que Jesús le hubiese dicho? Ingrid ya comentó, ya mi mamá comentó también. No sé si alguien más quiere comentar. Ok. Yo también pienso que permanecer, que quizás hubiese sido como permanecer ahí, estar allí con Él. Exacto. Exactamente. Y eso nos conduce, lo que contestó Ingrid y Valentina, nos conducen al siguiente punto. La respuesta nos conduce a la hora de presencia. Y eso es una práctica que tenemos nosotros como guardias de honor. Lo vamos a hablar más adelante, no se preocupen, eso se lo voy a comentar más adelante, que es la hora de presencia. Continuamos acá con la presentación y avanzamos a la diapositiva número 3. Raíces en la tradición eclesial. La Guardia de Honor no inventa su espiritualidad. Algunos pueden llegar a pensar eso, no es que se la fabricaron o la desarrollaron de algún lugar. Tiene raíces profundas en la tradición. Y aquí les traigo en esta presentación a dos grandes santos. Si ven, bastante contemporáneos uno con el otro. Hablamos de San Agustín y de San Juan Crisóstomo. Comenzaré hablando de San Agustín, popular entre muchos. Padre y doctor de la Iglesia. Vivió entre el siglo IV y siglo V, hablamos, como tenemos la fecha ahí en pantalla, 354 al 430 después de Cristo. San Agustín contempla el costado abierto de Cristo en relación con el misterio de la Iglesia. Y esto es lo que yo les comentaba. Esto que yo les dije de lo del costado abierto que les mencioné, esto lo traigo de San Agustín.
El nuevo Adán entrega su vida. De su costado abierto, la tradición cristiana contempla el misterio del nacimiento de la Iglesia, así como sus sacramentos. San Juan Crisóstomo, otro padre de la Iglesia, que vivió entre el siglo IV y siglo V, contemporáneo prácticamente con San Agustín, profundizó también en el misterio de la sangre y del agua que brotó del costado abierto de Cristo. Por eso podemos establecer esta línea: costado abierto, sangre y agua, iglesia, sacramentos, vida cristiana. Costado abierto, sangre y agua, que es lo que brota. Costado abierto es lo que ocurre cuando le traspasan con la lanza, en este caso, el centurión. Sangre y agua es lo que sale de ese costado abierto. Nace la iglesia, vienen los sacramentos y la vida cristiana desde ese momento hasta nuestros días. Y así permanecerá hasta la venida nuevamente de Cristo, porque eso es promesa de Él, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia, parafraseando esa parte del texto bíblico, ¿ok? La Guardia de Honor recoge esta espiritualidad y la convierte en una respuesta cotidiana: permanecer junto al corazón de Cristo y ofrecerle nuestra vida. Y eso es lo que hacemos nosotros los miembros de la Guardia de Honor. La Guardia de Honor recoge esta espiritualidad y la convierte en la siguiente frase: permanecer junto al corazón de Cristo y ofrecer nuestra vida. Más adelante veremos cómo se hace eso. Continuamos. Hablemos de la primera Guardia de Honor, y en este caso de la Santísima Virgen María. Y aquí pongo una imagen que traté de conseguir otra, les soy honesto, pero esta imagen creo que es importante, porque a veces pasamos por alto que ella recibe a su hijo en los brazos una vez bajado de la cruz. O sea, su fidelidad fue al punto de que ella se mantuvo allí para recibir a su hijo una vez fue bajado de la cruz. Aquí debemos volver a María en esta figura. Ya lo comenté en el video anterior. Lucas capítulo 2 versículo 19. María por su parte conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Recordemos que el corazón, como hablamos en el video anterior, no se trata del órgano, sino que para aquel entonces, en ese tiempo, para los escritores sagrados, incluso para la predicación en general, se hablaba del corazón como el centro del alma, la parte más íntima del ser. María es la mujer del corazón contemplativo. ¿Por qué? Porque ella veía todas estas cosas, incluso ver a su hijo en la cruz, morir en la cruz, bajarlo, que lo bajaran de la cruz y entregárselo en sus brazos. Y todas estas cosas las conservaba en su corazón y las meditaba en este lugar. Y en el Calvario se convierte en la mujer del corazón fiel, porque permanece allí hasta que su hijo es puesto en el lugar donde lo sepultaron. Por eso hablamos de que la Santísima Virgen María es la primera guardia de honor, y por ende ella tiene esa forma de ver toda la vida de Cristo, incluso hasta su resurrección, de una manera contemplativa, porque ella, como dice el Magnificat al inicio, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Juan capítulo 19 versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Dato que debemos tener presente. Ella estuvo en todos los momentos importantes de la vida de Cristo. Ella fue discípula de Cristo y caminó con Él, aunque todo lo hacía desde el silencio, porque recordemos lo que ocurrió en las bodas de Caná. Ella no le dijo a ellos, trágame la vasija que yo voy a orarle a Dios directamente, y como mi hijo está ahí no pasa nada, pero yo le voy a orar a Dios directamente para que la convierta en vino. Ella va a donde su hijo
y luego regresa donde ellos y les dice, hagan lo que Él les diga. Y yo no me puedo imaginar que a pesar de que la Santísima Virgen María no tiene más diálogo luego de eso y se mantiene en ese silencio, cada vez que alguien se acercaba a ella le decía, hagan lo que Él les diga. En todo momento a lo largo del caminar de la vida pública de Cristo, siempre ella apuntaba a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Síganlo a Él. Yo soy su madre, sí, pero solamente soy una esclava del Señor, como dice ella al final de la salutación angélica. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese era su trabajo. Ella no era la que figuraba, ella nos conduce a Cristo. Y ella nos da ejemplo siendo la primera guardia de honor. Continuamos. La Santísima Virgen María no se marcha en el Calvario, no huye, no abandona, ella permanece. Repito, no se marcha, no huye, no abandona a su Hijo, ella permanece. Por eso, la espiritualidad de la guardia de honor puede ser resumida en una palabra, y ya ustedes la han mencionado. Presencia, permanecer, el estar presente. No una presencia física necesariamente. Una presencia interior es también igual de importante. Estar con Jesús, pensar en Jesús, ofrecerle nuestra vida como ofrenda, uniéndola a los méritos también de Él mismo. Y entendiendo ahora esto, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces estamos físicamente presentes en un lugar, pero nuestro corazón está contemplando otro lugar? En una forma más sencilla de entenderlo, ¿cuántas veces nosotros estamos en un sitio, pero nuestra mente está en otro lado? Esa sería la primera pregunta. Y creo que la respuesta va a ser muy sencilla. Siempre nos pasa eso. A veces nos pasa incluso estando en la misa, en la hora santa. Estamos adorando al Santísimo un jueves eucarístico y sacerdotal en la hora santa. ¿Y qué sucede? Estamos concentrados viendo a Cristo Eucaristía y de repente nos viene una idea y nos saca. Estamos haciendo un rosario, estamos haciendo nuestro momento de oración en la noche, viene una idea y nos saca. Eso es muy común, nos pasa a todos, no hay excepciones. Pero, ¿qué debemos hacer cuando ocurra esto? Regresar a la contemplación, regresar al hecho de estar presente, de permanecer. Una segunda pregunta. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a estar conscientemente presente ante Jesús durante 1 hora de nuestra jornada? Repito, ¿qué pasaría si aprendiéramos a estar conscientemente presente ante Jesús durante 1 hora de nuestra jornada? Ojo, la presencia no se resume solamente a estar en un sitio, sino hacer presente Jesús en mi mente y en mi corazón en ese momento, en esa hora. ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Qué creen que a ustedes les pasaría? Me pueden comentar si gustan a partir de ahora. Ingrid. Yo pienso que empezaría a cambiar por completo nuestra vida si fuera que tuviéramos más a Dios en nuestra mente constantemente, porque nos sintiéramos en ese lugar seguro. Como decía San Agustín, nuestro corazón no está inquieto. Él nos hizo para Él y nuestro corazón no está tranquilo hasta que descanse en Él. Yo me imagino que eso fuera cambiando cada día nuestra forma de ver la vida, nuestra forma sobre todo de ver a Dios, ese deseo realmente de algún día estar en su presencia. Y creo que nuestra mente cambiaría totalmente a que no sea un fragmento de 1 hora,
sino que sea constantemente que Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bien. Continuamos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero antes, quiero comentarles algo con respecto a la pregunta que les formulé. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a estar conscientemente presente ante Jesús durante una hora de nuestra jornada? Y aquí, con esta pregunta, comienza la hora de guardia. Punto número 5. Y aquí vamos a hacer un recorrido histórico. Esta diapositiva está muy sintetizada, así que voy a hablar más. El contenido está muy resumido acá, pero voy a hablar más con respecto a esto. La visitación, el lugar donde el carisma se encuentra. Ahora debemos recordar algo fundamental de la catequesis anterior. 1. Si vemos de izquierda a derecha, habla de 1610, fundación. Y hay una fotito pequeña que hay dos personajes. Y estos dos personajes son San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, cuya festividad fue muy recientemente la de Santa Juana Francisca de Chantal, para que lo tengamos en cuenta. La fiesta litúrgica, si no estoy mal, fue el 11 o 12 de agosto, más o menos por ahí. Sí, creo que fue el 12. El 12 de agosto, correcto. En 1610, la visitación nació bajo el misterio de Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Esto lo hablamos en el video anterior. María visita a su prima Isabel. Por eso la espiritualidad visitandina está marcada por la humildad, la dulzura, alegría, caridad, oración y unión con Dios. Con el tiempo, la orden asumió la vida contemplativa y de clausura. Y 50 años después de la fundación, aparece uno de sus monasterios, donde aparece Santa Margarita María de Alacoque. Y aquí, en la siguiente figurita, que hay como una iglesia, en la parte donde dice 1673, en la parte de abajo, esa es la iglesia que se llama Paris-le-Monial. Esa es una iglesia en Francia, actualmente es así como se ve en la foto, y allí es donde Santa Margarita María de Alacoque recibe las visiones de nuestro Señor Jesucristo y del Sagrado Corazón. La visitación se convierte así en un lugar providencial para la difusión del misterio del Sagrado Corazón. Y dentro de otra comunidad de la visitación, en este caso ya avanzando un poco más en el tiempo, en el año de 1863, nace de la mano de, a ver, aquí la tenía, en un lugar conocido en Francia como Bourg-en-Bresse, aparece posteriormente la Guardia de Honor, la cual es fundada por Sor María del Sagrado Corazón Bernau. Pregunta para la audiencia. ¿Ven ahora la conexión entre el monasterio de la Visitación de la Santísima Virgen María, el Sagrado Corazón y la Guardia de Honor? ¿Se ve claramente o necesitan que regrese hacia atrás? No, yo en mi caso yo pienso que se ve claro, porque es como una historia que se va concadenando.
también es muy bonito ahorita que terminas diciendo esa parte, porque a veces no le prestamos atención a los detalles y es cómo María siempre nos lleva a Jesús. Cómo este monasterio, que lleva también el nombre de María, por la gracia de Dios permite, o él se aparece a Santa Margarita María Alacoque, y es eso, pues, cómo nos va llevando siempre a él. O sea, donde está, es como si donde está Jesús está María y donde está María está Jesús. Siempre como que estuvieran juntos. No sé, pienso que es hermoso. ¿Alguien más quiere compartir o comentar algo? Dice acá Valentina por el chat. Si mientras comentaba venía a mi mente las hermanas contemplativas. Y sí, las monjas del monasterio de la Visitación son contemplativas y son de clausura. Ellas están aplicando la regla de un gran santo también, que aquí, bueno, hemos hablado ampliamente de San Benito. Ora et labora, ora y trabaja. Tiene momentos para la oración contemplativa y tiene momentos para el trabajo. Ellas no están todo el día orando, ni todo el día trabajando, sino que mantienen una vida equilibrada para mantener el monasterio funcionando de forma dinámica. Continuamos. La línea que se puede ver en resumen de lo que hemos conversado hasta el momento es la siguiente. La Santísima Virgen María, visitación, contemplación, Sagrado Corazón de Jesús, reparación, guardia de honor. Santísima Virgen María, visitación o el monasterio de la Visitación, contemplación, porque del año 1610 a 1673 hay un momento de esta formación de estas hermanas preparándose y entran en la clausura y en la contemplación, y de ahí nace esta devoción, que es una revelación privada de la cual ya también hablamos en el video anterior, o que recibe a Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón. Esto, en esa revelación, nuestro Señor Jesucristo le pide a ella que reparemos su corazón. No al de Santa Margarita María Alacoque, el de Jesús. Y esta reparación y este movimiento de reparación, para que no solamente se quedara dentro del monasterio esta monja que estaba ahí, que también era ya prácticamente un buen par de años después, en el año 1863, aparece esta monja inspirada por esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hablamos de María del Sagrado Corazón Bernot. Se inspira y crea este movimiento laical de lo que sería la guardia de honor. Hay una palabrita ahí que está ahí, dice reloj viviente. Este reloj viviente hablaremos más adelante. Voy a hablarles un poquito más de esta señora, de esta monja, de Sor María del Sagrado Corazón, la fundadora de la Guardia de Honor. Y ella es su fundadora concreta, la hermana María del Sagrado Corazón Bernot. María Constance Bernot, ella vivió entre el año 1825 hasta el año 1903. O sea que ella vio el siglo pasado prácticamente, ella vio nacer el siglo pasado. Religiosa de la Visitación de Santa María en un lugar de Francia llamado Bourg-en-Bresse. Y ella comenzó en 1863, dice acá, leí mal mis apuntes, dice, a comienzos del año 1863 surge en ella el deseo de glorificar el corazón de Jesús y de responder al amor de Cristo mediante la reparación, que es lo que le había dicho Jesús a Santa Margarita María Alacoque y que ellas ya venían haciendo dentro del monasterio. La fecha fundamental
es el 13 de marzo de 1863. En el monasterio de la Visitación de Bourg-en-Bresse, en Francia, Sor María del Sagrado Corazón concibe un cuadrante, de esto vamos a hablar más adelante, en cuyo centro está el corazón traspasado de Jesús. Las religiosas comienzan a distribuir las horas y así nace la idea del reloj viviente, que es el que describo ahí en el apunte. Y este reloj viviente es el reloj viviente del corazón de Jesús. Cada persona ofrece una hora de su día, no para abandonar sus obligaciones, no para encerrarse en una iglesia, sino para santificar lo que ya está haciendo. Y aquí viene lo bello de esta devoción y de ser guardia de honor. No implica que en ese momento de esa hora uno tiene que salir corriendo para una iglesia, ni tampoco que tiene que hacer como otras religiones, literalmente, no estoy hablando de otras iglesias cristianas, sino otras religiones, otras denominaciones no cristianas, que suspenden sus actividades y se van a orar a un lugar. No, aquí se trata de santificar lo que ya se está haciendo lo que se hace por amor a Cristo, en esa hora. Continuamos. Aquí le había puesto la parte de reloj viviente. Había olvidado pasarme acá la diapositiva. Me fui en la inspiración. Pero sí, esta es la parte de lo que les comentaba. Esta es la imagen del cuadrante. Esto es lo que concibe y ve esta religiosa, esta monja, de clausura, María del Sagrado Corazón Bernot. Ella ve esta imagen que vemos acá, que está arriba de la fecha grandota que dice 1863. Ella concibe esta imagen y allí, si ven, hay números en romano, representan las horas del reloj, y la descripción que le dije, que el Sagrado Corazón en el centro con la lanza traspasándolo. Entonces este concepto se introduce como el cuadrante, se le llama esto en la Guardia de Honor, y ese cuadrante cada uno toma una hora y hace, voy a decir, una especie de juramento, pero no es un juramento que no compromete en caer pecado si no se cumple, pero sí un juramento de amor donde se compromete uno a dedicar esa hora que uno elija para exactamente lo que comentábamos al final acá, que era santificar lo que ya se está haciendo. Aquí me detengo un momento, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos bien, voy muy rápido, voy muy lento. Bien. Continuamos. Voy a leerles aquí un poquito este punto número 6, donde tengo esta imagen del reloj viviente del corazón de Jesús. Sor María del Sagrado Corazón Bernot concibe un cuadrante horario en cuyo centro está el corazón traspasado. Cada miembro escoge una hora del día para ofrecerla a Jesús sin cambiar sus deberes habituales, convirtiendo el trabajo, el descanso o el estudio en una guardia de amor. Cuando se refiere al descanso, incluso si uno pone una hora como las 9 de la noche, claro, no es la más apropiada, pero para que se entienda un poco el concepto, ¿no? De ofrecer esa hora y lo que uno haga en esa hora para ofrecerla a Cristo. Continuamos. Perdón. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Tiene que ser una hora específica. Sí, es una hora específica. Y entonces si se pasa, vamos a suponer que escojo a las 3 y son las 3:30. No importa, está dentro de tu hora de guardia. Es más, algo interesante, si se nos pasa la hora de guardia, porque es común entre los miembros, si se pasa la hora de guardia, ¿qué sucede? Lo que va a pasar
o lo que puede pasar es que te acuerdes 3 horas después, por decir algo, haces tu hora de guardia cuando la recuerdes. Pero la parte del, digamos, el ejercicio es hacer la hora de guardia cuando corresponde. No dejar que se pase. Pero puede que pase, valga la redundancia. Yo quiero agregar lo hermoso de esta devoción es que al ella estar presente en varios países del mundo, o sea, siempre habrá una persona orando, acompañando a Jesús. Tal cual, tal cual. ¿Alguien más quiere comentar algo? Voy a ver el chat para ver si alguien quiere comentar algo. No. Bien. Pasemos al otro punto, al punto número 7. ¿Qué es realmente la hora de guardia? Ahora vamos a profundizar exactamente en eso. Este es probablemente el punto más importante para quienes escuchan, o sea, ustedes. La hora de guardia no consiste necesariamente en estar una hora delante del Santísimo, aunque puede ser conveniente, pero no necesariamente. Consiste en elegir una hora de nuestra jornada, ofrecerla al corazón de Jesús. Durante esta hora, lo que estamos haciendo, ya sea el trabajo, el estudio, el descanso, el deporte, las tareas domésticas, incluso la oración, si es el momento que estamos haciendo oración, o estamos teniendo una sana diversión. Por ejemplo, mi hora de guardia coincide con la hora que yo me levanto en la mañana y hago mi caminata de la mañana, por ejemplo. Todos estos que acabo de mencionar lo ofrezco al Señor como una forma de acompañamiento o de tomarme el tiempo de meditar o de ofrecer esta tarea por amor a Dios, ya sea el estudio, el trabajo, incluso el propio descanso, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. No cambiamos necesariamente de actividad, cambia la intención con la que vivo esa actividad. No cambio lo que estoy haciendo, sino la intención que le pongo a esa actividad que estoy haciendo en mi hora de guardia. La tradición de la guardia de honor resume esta práctica en: todo por amor, nada por obligación. Repito, todo por amor, nada por obligación. La hora de presencia une las actividades ordinarias a la ofrenda de Cristo al Padre. Nuestra hora de guardia se une a los méritos de Cristo y debemos unirla a los méritos de Cristo para que sea una ofrenda agradable al Padre. ¿Se entiende? Y ahí, incluso en la hora de guardia, podemos ejercitar las buenas obras y las obras tanto de misericordia corporales como las espirituales, si se presta el momento también para eso. Voy a repetir esta frase para que se entienda completa la idea. La hora de presencia une las actividades ordinarias a la ofrenda de Cristo al Padre, por su gloria y por la salvación de nuestros hermanos. Esto es importante. Glorificamos al Señor en esa hora de guardia y pedimos por nuestros hermanos, por su conversión y santificación. Y ojo, eso también incluye a nuestros enemigos, entendiendo enemigos como los que nos han hecho mal, los que son groseros, los que no, me trata mal, me llevo mal con fulano, mengano. Ofrecer esa hora de guardia también por la conversión de estas personas. ¿Cómo se vive la hora de guardia? Al comenzar la hora, uno regularmente, y esto es en forma general, no es que aplique en forma totalitaria, digámoslo así, a la Guardia de Honor, porque hay algunos detallitos que cambian entre países por temas de traducción. Pero en forma genérica, la hora de guardia se vive así. Me uno espiritualmente a Jesús, especialmente a Jesús presente en la Eucaristía. Si pueden ir a la iglesia y estar ahí en el Santísimo, es bueno, si no, desde donde estemos. Ofrezco mi hora, la hora que yo tengo la ofrezco al Señor, con alguna intención en particular.
uno mi trabajo a su ofrenda. Ofrezco mis pensamientos, palabras, obras de esa hora. Procuro un acto de amor. No necesito sentir algo extraordinario. Simplemente lo hago. Lo que les comentaba, ya sea se me acaba de ir la palabrita, la tenía antes ahorita. Una obra de caridad corporal o espiritual. Ofrezco una pequeña renuncia o sacrificio. En esa hora, si de repente estoy en mi trabajo, trataré de concentrarme en lo que estoy haciendo, ofreciendo evitar las distracciones, como una ofrenda agradable unida a los méritos de Cristo. Eso puede ser un ejemplo. Si lo vemos en la casa y de repente hay una persona en la casa que me saca la piedra, digámoslo así, ofrezco esa hora de guardia en ese momento para no pagar mal con mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. Esas son las pequeñas renuncias. ¿Qué renuncia puedo hacer? Bueno, en esta hora de guardia, en vez de estar escuchando tal vez a la gente en la oficina o en el transporte público, está pendiente que está hablando la gente, lo que puedo optar es por, si tengo audífonos, ponerme los audífonos, poner alguna alabanza, algún podcast que me ayude a entender más de mi fe en esa hora, y renuncio a las distracciones del mundo y me concentro en algo que me edifique en el caminar. Incluso puede ser las misas o cualquier material que yo así bien escuche durante el día. Esas renuncias o sacrificios no son como castigo, sino como respuesta de amor. Yo ofrezco esto y me desprendo de esto por amor a Cristo. Y se termina regularmente dando gracias. Ahora, esto no se hace, digámoslo así, la hora de guardia se puede hacer toda una oración que abra la hora de guardia, y luego durante el momento de esa hora hago todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. O simplemente distribuyo esa oración en partes durante esa hora, lo que resulte más cómodo. Por eso digo, hay variantes de cómo se hacen esto dependiendo de la parte o el país donde se esté o se tenga presencia de la guardia de honor. Pregunta: ¿qué cambiaría en nuestra vida si una hora diaria dejara de ser simplemente una hora más y se convirtiera conscientemente en una hora ofrecida a Jesús? ¿Qué cambiaría en mi vida si una hora diaria dejara de ser simplemente una hora más y se convirtiera conscientemente en una hora ofrecida a Jesús? No necesito que me respondan nada, simplemente es una pregunta como examen de conciencia. ¿Creen que algo cambiaría en su interior si ustedes ejercitaran algo como la hora de guardia? La guardia de honor no sacó al cristiano del mundo, convirtió el mundo cotidiano en el lugar de encuentro con Cristo. Les dejo esta frase: la guardia de honor no sacó al cristiano del mundo, convirtió el mundo cotidiano en un lugar de encuentro con Cristo. Y este lugar de encuentro se da en la hora de presencia, en la hora de guardia. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Un comentario, pregunta. A ver. Ahora que yo sé todos estos que estoy enterándome de todos estos pasos, todavía faltan, ¿no? Y yo decidiera hacerlo por mi cuenta, ¿qué pasaría? ¿Qué resultado tendría? Ninguno. Es un buen ejercicio
digamos, como de piedad. No usa la palabra piedad popular, porque no es piedad popular. Es un buen ejercicio tratar de hacerlo por su cuenta. Pero como vuelvo y repito, esta información que le estoy dando es genérica. No es que exactamente se hace de esa forma. Es genérica para que tengan como un pantallazo, una idea de lo que ocurre en la hora de guardia. Pero hay sus variantes y hay una estructura. Y hay también algo que se llama, ya les digo que se me acaba de escapar la palabrita. Voy a buscarlo. Se llama unos estatutos. Es la palabra que estaba buscando. Unos estatutos. Y esos estatutos están dentro de un manual que, y voy a adelantarme un poquito aquí porque para que se entienda, ha sido ordenado y aprobado por la Santa Sede. Esto no se hace, se puede hacer como una práctica, digámoslo así, voy a usar el término, privada, más o menos teniendo en cuenta algunos factores, que es lo que le acabo de comentar, de forma muy genérica. Pero la iglesia ya tiene ordenado qué es lo que se tiene que hacer y cómo se debe hacer. Y lo tiene aprobado. Y hay un documento oficial para eso. Pero para tener acceso a ese documento, digamos así, la versión oficial de esta práctica de la guardia de honor y de la hora de presencia, debe haber un proceso. Este video no busca formar a nadie, sino dar información preliminar para que las personas no vean o piensen, digámoslo así, que la guardia de honor es un invento de algún lado. Esto tiene toda una trascendencia. Y esa trascendencia ya la vimos desde el primer video cuando hablamos de la devoción al Sagrado, del catecismo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora entrando en la guardia de honor, porque eso nos corresponde, tenemos acceso nosotros como laicos a ser miembros de este grupo. Que aquí en Panamá, en mi país, donde yo vivo, ha tenido un crecimiento, voy a decir, en los últimos 3 o 4 años, de una manera exponencial. Porque se ha hecho toda una evangelización en base a este tema de la hora de presencia al corazón de Jesús y lo que es la guardia de honor. Entonces se está expandiendo en mi país y su centro de operación, digámoslo así, de la guardia de honor es el Monasterio de la Visitación aquí en Ciudad de Panamá. Entonces sí se puede hacer como una práctica, pero lo ideal, digámoslo así, sería que de esa práctica salga ese movimiento a que vayamos y nos hagamos miembros del Sagrado Corazón. O en este caso de la Guardia de Honor, miembros de la Guardia de Honor. ¿Por qué? Porque así podremos tener lo que la iglesia enseña y manda de forma ordenada y no algo que yo de repente puedo improvisar con respecto a esta práctica que la iglesia ve bien o ve a bien compartir y difundir a todos los laicos que así muestren interés por la misma. Igual repito, este video lo único que busca es informar y dar a entender algo que de repente la gente desconoce, que existe un movimiento llamado Guardia de Honor, que es una asociación Guardia de Honor con estatutos registrada en el Vaticano y que tiene su constitución y tiene sus normas y sus reglas. ¿Ok? Pregunta, Ingrid, levantaste la mano. Sí, no quería preguntar, sino uno decir eso, porque al estar bajo los estatutos, recordando que somos una sola iglesia, nos debemos a una obediencia. No es como, como personas queremos hacer lo que queremos, no, sino adherirnos sin faltar a lo que enseña la iglesia. También que es importante que a todo aquel que esté escuchando esto, tengan la oportunidad de oír, de repente en su corazón hay una intención, sabes que esto, una manera de servir a Dios, no solamente es para adultos mayores, porque lo que yo veo directamente en nuestro país, sé que ha habido un auge mayor en los últimos tiempos, pero veo que se adhieren mucho más personas adultas mayores que jóvenes, y los jóvenes también podemos ser parte. Digo joven, aunque no soy tan joven, pero sabiendo que desde que uno prácticamente que tiene 18 años en adelante, uno puede vivir esta espiritualidad
sea, y entendimos que no es que hay que parar lo que hacemos para poder dedicar este tiempo a Jesús, ¿no? Entonces, es una invitación para cualquiera, en cualquier momento de su vida, sobre todo si es adulto, porque ya pues como niño es distinto, pero si tenemos hijos también uno puede vivir esa devoción con nuestros hijos también. Miren, les comento algo aquí rapidito que está dentro de lo que sería el manual compendio de la Guardia de Honor. Estatutos. Asociación Hora de Presencia al Corazón de Jesús. La Asociación de la Hora de Presencia al Corazón de Jesús, Guardia de Honor, entre paréntesis, propone a sus miembros el culto al corazón de Cristo, forma hermosa y digna de la piedad auténtica que hoy se requiere, especialmente para con Cristo. Esto no lo dijo ni... se me acaba de escapar el nombre de la... Siempre se me va el nombre de ella. Déjenme buscarlo aquí rapidito. No. Margarita. Tampoco. Voy a tener que buscarlo aquí en la presentación rapidito. Acá yo lo tengo más rápido. Ok. Sor María del Sagrado Corazón Bernau. Eso no lo dijo ella, lo que acabo de compartirles. Lo dijo el Papa Pablo VI en su carta apostólica del 6 de noviembre del año 1965. Con esto hace la apertura a los estatutos. Dice, los estatutos no indican la totalidad de la vida de una asociación. Hay unas reglas jurídicas esenciales para el funcionamiento de la asociación. No se trata de una obra de piedad, ni un tratado espiritual, ni un libro de historia del grupo que está regido por sus estatutos, ni un reglamento interior, ni un ritual. Y entonces empieza hablando del artículo 1, el artículo 2 y así sucesivamente. Que en algún momento de repente podemos hablar algo de eso, porque son bastantes artículos. Ya voy pasando la página. Son 18 artículos. Y dice aquí, al final, el último artículo dice, no voy a leer el último artículo, pero sí lo voy a leer lo que dice al final. Dice, todos los artículos anteriores son conforme al original depositado en los archivos del Dicasterio del Vaticano el 21 de enero del año 2009, firmado por el profesor Guzmán Sirrakiri, subsecretario, que es el que firma que hace constancia de lo que serían esos estatutos y están en el Vaticano. Eso es como dato curioso aquí. Y respondiendo un poco a la pregunta de Nere, de mi madre, dándole un poquito de luces con respecto a eso. O sea, sí se puede hacer como una práctica, y vuelvo repito, como práctica privada, de uno propio, devoción privada. Pero si ya uno quiere estar adherido a la práctica que la Iglesia ha aprobado con respecto a la Guardia de Honor, lo ideal sería dar el paso y hacerse miembro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Ya estoy en otra diapositiva prácticamente. ¿No? Vamos bien, pues. Continuamos. El sentido de la reparación. Aquí debemos ser muy precisos. ¿Necesita Jesús que nosotros arreglemos su sacrificio? ¿Necesita Jesús que nosotros arreglemos su corazón o reparemos su corazón literalmente? No. La cruz de Cristo es perfecta y definitiva y su corazón es perfecto y definitivo. Cristo ofreció un único sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué significa hacer reparación al Sagrado Corazón de Jesús? Significa responder al amor que ha sido rechazado por otros, por el mundo. Y de ahí viene la primera imagen que vemos a mano izquierda, donde está este muchacho,
este joven, con la cruz en el pecho, pero todo el mundo a su alrededor está en otra cosa. Entonces nosotros no hacemos lo que hace el mundo, sino que aceptamos, en este caso, a Cristo y lo amamos por aquellos que no lo aman, que no lo quieren, que no lo buscan. Cuando alguien ama, ese amor cuando alguien ama, ese amor es despreciado. La respuesta del discípulo es amar más. Y esa es la tarea del guardia de honor. Yo amo por los que no aman, yo te sigo por los que no te siguen, yo busco de ti porque asimismo yo necesito de ti. Tú no necesitas de mí, pero yo me entrego a ti, te amo a ti, te elijo a ti. La reparación cristiana no compite con la cruz, o sea, lo que nosotros, nuestros gestos, nuestro tiempo, la hora de guardia, los primeros viernes de cada mes, que también es otra práctica que se hace como miembro de la Guardia de Honor, nuestra oración al Santísimo Sacramento, que también se nos pide ir todas las horas santas a ponernos de rodillas ante el Santísimo y adorarle. Todos esos actos no compiten con lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que nosotros tenemos que unirnos a Él para que nuestro sacrificio, nuestra reparación tenga un sentido, en este caso, redentor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. En este caso, agregando acá también, nosotros participamos de la cruz de Cristo, ofreciendo estas cosas que le acabo de comentar. Por eso San Pablo puede hablar de completar en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, a los sufrimientos de Cristo, como se narra en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Entendiendo no como una insuficiencia del sacrificio de Cristo, sino como nuestra participación a sus sufrimientos por la iglesia entera. Pregunta para ustedes: ¿cómo podemos reparar hoy el corazón de Jesús? Y ojo, no solamente con palabras, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podemos reparar hoy el corazón de Jesús? ¿Alguien quiere compartir o comentar? Bien, les voy a dar algunas palabritas acá. No solamente se trata de decir yo te amo, yo te busco, yo te quiero, sino perdonando, adorando, comulgando dignamente, o sea, en estado de gracia, confesándonos, aunque sean de pecados únicamente veniales, sirviendo no solo en la iglesia, sino en mi comunidad, en mi trabajo, al que lo necesite, evitando el pecado, o sea, huyendo de las ocasiones próximas, ofreciendo nuestros deberes, lo que hacemos cotidianamente, orando por la conversión de otros y en especial por los que nos caen mal o nos han hecho algo mal o simplemente por alguien que, como digo, no es moneda de oro para caerme bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y entramos en una parte importante del trabajo de la Guardia de Honor o del miembro de la Guardia de Honor. La Eucaristía, el centro de la Guardia de Honor. Empezamos con ese título. Acá, en la diapositiva que estamos viendo, dice Eucaristía y aprobación pontificia. La Guardia de Honor tiene una dimensión profundamente eucarística. ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo que contemplamos en la cruz es el mismo Cristo que se entrega sacramentalmente en la Eucaristía. Repito,
La guardia de honor tiene una dimensión profundamente eucarística. ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo que contemplamos en la cruz es el mismo Cristo que se entrega sacramentalmente en la Eucaristía. La asociación se entiende a sí misma como una obra eucarística. Durante la hora de presencia, el guardia de honor se une espiritualmente a Cristo presente en el sagrario y a su ofrenda al Padre, o sea, a los méritos del propio Cristo que se ofrece por nosotros, uniendo nuestro tiempo, nuestras tareas, lo que estemos haciendo en ese momento por los méritos y con los méritos de Cristo. Pregunta: ¿qué relación existe entre la cruz y la Eucaristía? ¿Qué relación existe entre la cruz y la Eucaristía? ¿Alguien quiere opinar? Yo no sabía. Como relación. ¿Qué relación existe entre la cruz y la Eucaristía? Les doy la respuesta. La Eucaristía hace sacramentalmente presente al único sacrificio de Cristo. La Eucaristía hace presente sacramentalmente al único sacrificio de Cristo. Por eso es que cuando hablamos y el Padre dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros respondemos: que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ahí que estamos diciendo que lo que va a darse, nosotros lo unimos, digamos así, lo que llevamos a la misa, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, las intenciones que presentamos, todo eso se une a los méritos de Cristo, que va a ser presencia real un par de instantes después, cuando el pan deja de ser pan y se vuelve en la carne de Cristo, y el vino deja de ser vino y se vuelve la sangre de Cristo, la presencia real de Él, bajo las especies de pan y de vino. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos hablar claramente que ese es, digamos así, la relación que hay entre la cruz y la Eucaristía. La Eucaristía hace sacramentalmente presente la unión del sacrificio de Cristo. ¿Y dónde es? En la cruz. Por eso, la guardia o el guardia de honor mira la cruz, vive la Eucaristía y santifica la vida diaria. Repito, el guardia de honor mira la cruz, vive la Eucaristía y santifica la vida diaria. Pasemos a la otra parte de parte número 9, valga la redundancia, de Eucaristía y aprobación pontificia. Ahora hablemos de la aprobación pontificia. Y lo que le adelanté hace un par de minutos atrás con respecto a los estatutos y demás. Vamos a hablar de ese tema. Aquí conviene distinguir tres momentos. Uno, el año 1863 del nacimiento de la Guardia de Honor, que fue el 13 de marzo, en el monasterio de la Visitación de Bourg en Bresse, Francia. Fundadora, la hermana María del Sagrado Corazón Bernau. En 1864 se establece como cofradía de la Guardia de Honor. Ese fue su primer nombre. El 9 de marzo de 1864, Monseñor de Langallery, mi francés fatal, obispo de Belley, erigió canónicamente la obra como cofradía de la Visitación de Bourg, que es el lugar en Francia donde, en este caso, la hermana María del Sagrado Corazón Bernau
tiene esta inspiración de hacer este tema del cuadrante y todo de la Guardia de Honor. El 7 de abril del año 1865, en Breve es un lugar en Francia, Pontificio concedió indulgencia a los asociados por la hora de guardia. O sea, un obispo de Breve, un obispo en Breve Pontificio, ahora sí me quedé un poquito enredado aquí con esta parte de la info, porque no lo recuerdo bien. Él se ofrece en este lugar, el 7 de abril de 1865, concedió indulgencia a los asociados por la hora de guardia. Y el Papa Pío IX bendijo y favoreció la obra. En 1872, Pío IX entra a la Guardia de Honor, o sea, se hace miembro de la Guardia de Honor, un papa. Un dato extraordinario: el 25 de marzo de 1872, el Papa Pío IX quiso inscribirse en la Guardia de Honor. La tradición de la asociación conserva su edificación como el primer Guardia de Honor. Y primer Guardia de Honor después, ya formalmente, no formalmente, sino como esa distinción en particular, como primer Guardia de Honor, no como el primero, sino como el, creo que se entiende, ¿no? Como el primero, déjame buscar una palabra para que se entienda. No como el primero de origen, sino como el primero de importancia. La tradición de la asociación conserva su identificación como el primer Guardia de Honor. En 1878, el Papa León XIII, en este caso el 26 de noviembre específicamente del año 1878, este Papa elevó la obra a la dignidad de archicofradía para Francia y Bélgica. La obra continuó extendiéndose por numerosos países. Aquí comienza a ocurrir la expansión a nivel mundial de esta obra. En España obtuvo posteriormente su propia expansión como archicofradía y surgieron centros en Europa y América que se fueron estableciendo, donde aparecían monasterios de la Visitación de la Santísima Virgen María. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, continuamos. ¿Sigue siendo la misma obra hoy? Aquí aparece una evolución importante. La asociación pasó históricamente de la forma de cofradía a archicofradía y a una organización adaptada a las circunstancias actuales. En el año de 1977 recibió el nombre de Asociación de la Asociación de la Hora de Presencia del Corazón de Jesús. Sus estatutos reformados identifican tres elementos esenciales: el culto al corazón de Cristo, orientación, reparación y Eucaristía. Santificación de los deberes de Estado. Esto es muy importante. La Guardia de Honor no se reduce a una práctica antigua. Su esencia permanece: Cristo, Eucaristía, reparación y santificación de la vida por medio de la hora de presencia. La Guardia de Honor y el Magisterio. Aquí debemos mantener la catequesis dentro del magisterio, lo que estamos compartiendo en este video. La Guardia de Honor no constituye un nuevo elemento del depósito de la fe. Es una espiritualidad y asociación eclesial orientada hacia verdades que ya pertenecen a la fe: encarnación, cruz, Eucaristía, redención, amor de Cristo, reparación, santificación de la vida cotidiana. El Catecismo, en su numeral 478, nos da la base: Jesús nos ha amado con un corazón humano. Este numeral fue que citamos en el video anterior.
con respecto a la devoción al Sagrado Corazón. El Papa Pío XII Aurietis Aquas, en este documento de la Santa Sede que emite, se me acaba de olvidar ahorita, esta encíclica, presenta el corazón de Cristo como signo especialmente expresivo de su amor redentor. Por tanto, la guardia de honor no sustituye la fe, ayuda a vivirla. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias hasta acá? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, avanzamos. Y ahora hablaremos un poco con respecto a Panamá. La visitación y la guardia de honor en Panamá, en mi país. Ahora llevemos todo esto a nuestra realidad, o sea, aquí en Panamá. La orden de la visitación llegó a Panamá en el año de 1924. Las primeras religiosas se establecieron especialmente en Bellavista. Posteriormente, en el año de 1959, el monasterio fue trasladado a Las Cumbres, donde permanece hoy en día. Esa foto que ven ahí, que tengo en la presentación, es del monasterio. Una foto de archivo del monasterio de la Visitación en Las Cumbres. En el año 2025, la Iglesia Arquidiocesana de Panamá celebró solemnemente los 100 años del monasterio de la Visitación de la Santísima Virgen María. La arquidiócesis destacó que durante un siglo el monasterio ha sido casa de oración, consuelo, intercesión, vida contemplativa y servicio silencioso a la iglesia panameña. Y esto conectado directamente con nuestra catequesis, la que vimos anteriormente, y esta charla que hablamos del tema de la guardia de honor. Continuamos. La visitación no solamente es un edificio como el que vemos allí, es una presencia contemplativa, una presencia que recuerda a Panamá. La iglesia también evangeliza de rodillas, no solo con la predicación o llevar el evangelio, sino también con la oración. Ahora hablemos de la parte de la guardia de honor. También tenemos una presencia de la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús en Panamá. La Asociación Panameña ha comunicado públicamente que este año 2026, que grabamos este video, cumple 100 años de presencia en Panamá la Guardia de Honor. Y ha vinculado esta celebración con actividades de formación y apostolado en torno al Sagrado Corazón. Esto permite establecer una hermosa continuidad histórica. Vamos a Francia, 1863, con la hermana que funda, digámoslo así, inspirada por el Sagrado Corazón, lo que conocemos como la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y en Panamá, luego de ese nacimiento, aproximadamente un siglo después, la Guardia de Honor se establece y continúa la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra iglesia local, o sea, como Panamá. Centenario de la visitación en Panamá en el año 2025. 100 años de presencia contemplativa de las visitandinas. Centenario de la Guardia de Honor. 100 años de esta espiritualidad de gloria, amor y reparación en nuestra tierra. Preguntas, comentarios, sugerencias con respecto a esta parte de la presencia de la Guardia de Honor y del Monasterio de la Visitación en Panamá. ¿Conocían estos dos datos curiosos? ¿Pensaban que era algo muy nuevo aquí en Panamá? Espero sus comentarios. Bueno, yo decir, primera vez que
no sabía que iban cómo es el tiempo, pues que no sabía del tiempo que tenía y bueno, del monasterio sí lo había escuchado, más no he ido, no sé exactamente, o sea, no he ido, la verdad, no sé exactamente dónde queda. Y si uno puede ir así a visitar o hay que sacar visita, ¿cómo es? Hay que sacar espacio para visitar. Ok. Casualmente, como comentario, a la fecha que grabamos este video, hace ya prácticamente 7-8 días, hubo un congreso de la Guardia de Honor. Un congreso donde se invita no solo a los miembros de la Guardia de Honor, sino que también se invita a todo fiel de la Iglesia Católica que quiera participar y escuchar. Entonces, eso fue el fin de semana pasado. Estuvo muy bueno. La verdad, el Congreso se habló de varios temas. Fueron 2 días y estaba invitado para todo público. Entiendo yo que se abrieron 300 plazas y las 300 se ocuparon. Entonces, entre los miembros de la Guardia de Honor y nosotros le llamamos, y nuestros invitados, que fuimos a estar allá. Cada día en la jornada se empezaba y había momentos de oración, había momentos de silencio, de formación y también finalizaban con una Eucaristía. Fue sábado y domingo. Otro dato curioso que me parece que no lo menciono acá en la presentación, pero lo traigo acá. La Guardia de Honor tiene una junta directiva y todo esto, pero por encima de esa junta directiva hay un sacerdote asignado. Este sacerdote asignado que está allí es el que vela porque la Guardia de Honor tenga y se mantenga dentro, uno, de los estatutos que la Santa Sede aprobó, y 2, que no salgan con cosas medias raras o que se vayan desviando. Este sacerdote es asignado por la Arquidiócesis de Panamá y su nombre, el sacerdote actual, es el padre Luis Ángel Laguna. Es el director, se llama director diocesano de la Asociación Guardia de Honor en Panamá. Literalmente ese es el título. Director diocesano de la Asociación Guardia de Honor en Panamá. Ese es su título. Entonces, él es el que a veces nos manda mensajes, nos comenta algunas cosas, nos lo hacen transmitir por los grupos que tenemos en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es el que celebra la misa porque nosotros tenemos también retiros en el monasterio. Ya los retiros propiamente son de los miembros de la Guardia de Honor y son principalmente en Adviento, en Cuaresma y en Pascua. Y también hay un retiro que, dependiendo cómo quede la Pascua, se suprime ese y pasamos directamente al mes de junio, el mes del Sagrado Corazón. Y hay otro retiro también que se hace, pero ese es el abierto, que es el Congreso, que se invita a gente para que conozca de la espiritualidad y comparta con las monjas que están allí y con los demás miembros de la Guardia de Honor, y ese se hace regularmente para este mes de agosto. ¿Ok? Más o menos se busca esta fecha o la fecha que se celebra litúrgicamente o cercana a la fecha de la festividad de Santa Margarita María de Alacoque. Eso es como un paréntesis aquí para que más o menos tengamos esa parte ahí bien puesta. Pero sí, mucha gente no conoce de esto y la Guardia de Honor no hace publicidad realmente. Aparecen, nos ven, porque eso es otro detalle que tampoco menciono acá. Se usa un uniforme y ese uniforme tiene una razón de ser. Ese uniforme busca, como las monjas del monasterio de la Visitación, estar, y como vieron también en las imágenes de tanto Santa Margarita María de Alacoque como Santa Juana de Chantal, también como lo vimos con la hermana fundadora María, que es la que era del monasterio que da pie a todo este movimiento de la Guardia de Honor. Ellos se visten con dos colores, blanco y negro. Entonces el uniforme de la Guardia de Honor, que usamos un uniforme, es también blanco y negro. Es una camisa o un suéter color blanco, se usa una medalla y ya tiene regularmente grabado el logo de la Guardia de Honor. Entonces hay todo
toda una, digamos así, toda una parte. ¿Por qué nos vestimos de esa forma también? Porque nos volvemos extensiones del monasterio donde estamos, en cada parroquia donde tenemos presencia. ¿Ok? Eso también es un dato interesante e importante que compartir. También es interesante decir que, como lo acabas de mencionar, presencia en las diferentes parroquias, porque no está en todas las parroquias de Panamá. Hay ciertas parroquias que tienen, ¿cómo es que se le llama? Centros particulares se llama. Y a medida, por lo menos ahorita que lo estás diciendo, el hecho de que se ha ido propagando cada vez más, a medida que las personas van escuchando, a veces se invita a que un grupo de personas escuchen qué es el Sagrado Corazón de Jesús y conocer un poco más. Y ahí es donde, cuando las personas escuchan esto y sienten ese llamado de servicio, de estar en la hora de presencia con Jesús, es que entonces se forman los centros particulares en la parroquia donde se ha ido a hacer la visita. Entonces, pues, sí, es una forma pues también de saberlo, porque por lo menos aquí en Panamá, por lo menos para acá, para el lado oeste, si no me equivoco, la única que tenemos es Espíritu Santo. Para este lado de acá, del este, para los lados de lo que es Tocumen y la 24 de diciembre. Bueno, también está la de San Antonio de Padua de Ciudad Jardín. Si nos vamos un poquito más para allá. Más para estos lados, sí, yendo para lo que es Pacora y para allá. Exacto. Exacto. Ahora, un detalle bonito e interesante es que no se limita la presencia de la Guardia de Honor a un país que no tenga el monasterio también. Eso también es un dato interesante. Pero ahí entonces hay que recurrir o hay que acercarse para, si uno quiere tener esa espiritualidad en su país, tiene que acercarse a la arquidiócesis o a la diócesis de el lugar donde ustedes vivan para pedir que se establezca la asociación Guardia de Honor en su país. Y eso tiene otros requisitos que la verdad no los conozco, pero por encima me han indicado que más o menos algo así. O sea que no es una limitación no tener un monasterio de la Visitación en un país para que exista el grupo Guardia de Honor. Continuamos. Creo que ya este punto lo adelanté bastante con respecto al centenario de la Guardia de Honor. Así que nos vamos a ir directamente al punto de la Guardia de Honor, ya el penúltimo punto de la Guardia de Honor y la Divina Misericordia. Porque aquí hay algo interesante. Uno de los momentos en el año más, voy a usar la palabra, el término sería más solemne para un Guardia de Honor, es el Viernes Santo. Y en el Viernes Santo, nosotros como Guardia de Honor hacemos algo que se llama la hora de la lanzada. Es un momento de oración en particular, donde hacemos una oración el Viernes Santo. Vamos a una parroquia, no necesariamente tiene que ser la parroquia donde está nuestro centro particular, es lo ideal, pero si no se puede, vamos a la parroquia más cercana, vamos con nuestro uniforme, participamos del servicio de Viernes Santo. Recordemos que no es una misa, porque la misa inicia el Jueves Santo y termina el sábado de víspera de resurrección. Es toda una celebración continua, así que lo que se habla es de los oficios o el servicio de Viernes Santo, y en ese momento nosotros como Guardia de Honor tenemos una función de estar en presencia y hacernos presentes y acompañar a Cristo en ese día. Por eso algunos, si han tenido la oportunidad de verlo, se darán cuenta que llegan a sus parroquias de repente gente con camisa blanca, pantalón pantalón de tela o de jean negro, con una medalla, con un símbolo en el pecho, y uno dice, ¿y estos quiénes son? Bueno, son los miembros de Guardia de Honor que van a participar de los oficios de Viernes Santo y hacer la hora de la lanzada, que es unas oraciones que se hacen en resumen con respecto a eso, y es hacernos uno con la Santísima Virgen María, con María Magdalena y con San Juan, que fueron los primeros guardias de honor, y nosotros ser otros guardias de honor en ese momento. Espero que la idea se haya entendido, ¿no? Pero espero. Bien,
Y eso nos trae a este punto, la guardia de honor y la divina misericordia. Para los que no lo saben, la novena a la divina misericordia inicia el Viernes Santo. Por eso es que hay una interconexión con ese tema. ¿Ok? El tema de la hora de la lanzada, y luego en la noche o en la tarde se inicia la novena a la divina misericordia. Teniendo en cuenta eso, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos estas dos imágenes acá. El Sagrado Corazón y la guardia de honor y la divina misericordia. Aquí retomamos el final de nuestra charla, el final de nuestra catequesis anterior. Juan capítulo 19, versículo 34. Salió sangre y agua, como se ve reflejado en la imagen de Jesús de la divina misericordia. Los rayos rojos representan la sangre y los rayos azules representan el agua que salió ¿de dónde? Del costado abierto del Sagrado Corazón de Jesús. Y de eso es la muestra, o lo que podemos ver, de la misericordia de Cristo que se derrama por todos nosotros. La guardia de honor contempla ese corazón traspasado y se une espiritualmente a la ofrenda de Cristo. La espiritualidad de la divina misericordia nos lleva también al corazón de Cristo. En la imagen confiada a Santa Faustina Kowalska, que es la que vemos a mano derecha de su pantalla, vemos los rayos que brotan de la zona del corazón de Jesús, que si vemos y las pudiéramos interpolar las dos imágenes, veríamos que del corazón de Jesús salen esos rayos que muestran la misericordia que se desborda de Cristo por el amor que nos tiene desde lo más íntimo de su ser. Por eso podemos expresar la relación así. Sagrado Corazón nos revela el amor, guardia de honor responde a ese amor con presencia y reparación. Divina Misericordia proclama que ese amor se derrama sobre nuestras miserias. Recordando que nuestras miserias son el pecado, los desaires que le hacemos a Cristo, cuando no lo buscamos, cuando caemos en las tentaciones, cuando tenemos la oportunidad de servirle y ser otros Cristos, ayudando al prójimo, ya sea por medio de las obras de caridad corporal o espiritual, y no lo hacemos. Proclama que ese amor se derrama sobre nosotros y sobre nuestras miserias. Esa es la misericordia. Por eso es que Dios tiene misericordia con nosotros. Jesús tiene misericordia con nosotros porque nosotros tenemos miseria y la miseria se traducen como nuestros pecados. Todo esto que hemos hablado, tanto la divina misericordia como el Sagrado Corazón de Jesús, todo conduce a Cristo. Y hay un buen par de siglos entre ambas devociones, pero todo conduce y redunda en Cristo, en su corazón. Un sacrificio, una misericordia. Llegamos a la parte de las preguntas finales. En este caso vamos a tener esta parte de cierre con las preguntas para reflexionar. Primera pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús realmente en las horas ordinarias de mi día? ¿Qué lugar ocupa Jesús realmente en las horas ordinarias de mi vida? Y les pido enfocarse en la imagen. No necesito que me respondan nada porque son preguntas abiertas, así a estilo de examen de conciencia. ¿Qué lugar ocupa Cristo en las horas de mi día? O si tengo una hora en particular donde yo puedo decir, le dedico esto a Dios para unirlo a sus méritos, para que sea una ofrenda agradable al Padre. 2.
¿Puedo ofrecerle a Cristo una hora concreta de mi jornada sin cambiar mis obligaciones? ¿Puedo y tengo la disposición de ofrecerle a Cristo una hora concreta de mi jornada sin cambiar mis obligaciones? 3. ¿Qué pecado, actitud o indiferencia necesito reparar con una respuesta concreta de amor? ¿Qué pecado, actitud o indiferencia necesito reparar con una respuesta concreta de amor? Y ahora eso podemos pensarlo por todos aquellos que no lo quieren, no lo aman, no lo buscan. ¿Qué yo puedo hacer para hacer esa acción contraria desde el amor? Pregunta número 4. ¿Sé permanecer con Jesús cuando no siento nada? ¿Sé permanecer con Jesús cuando no siento nada? Y también podríamos darle un matiz a esta pregunta. ¿Solo busco a Jesús cuando siento algo? ¿Solo busco a Jesús cuando siento algo? Quinta pregunta. ¿Mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades son solamente obligaciones o pueden convertirse en una ofrenda? ¿Mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades son solamente obligaciones o pueden convertirse en ofrendas? Y pregunta número 6 y última. Acá en la pantalla solamente puse 4, pero le estoy dando las otras preguntas para que las tengan allí y puedan hacer ese examen de conciencia. ¿Qué significa para mí hoy gloria, amor y reparación? ¿Qué significa para mí hoy gloria, amor y reparación? Les pido que todas estas preguntas las enfoquemos y nos ayudemos con esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Que esta imagen no se quede solamente en el hecho de admirar una imagen, sino de recordar que Cristo nos ama con un amor infinito, porque Él nos amó primero y nunca le podremos ganar en amor a Él. Y finalmente, si María, hablamos de la Santísima Virgen María, San Juan y María Magdalena permanecieron junto a Jesús al pie de la cruz, ¿qué me impide a mí permanecer hoy junto a su corazón? Repito, si María, la Santísima Virgen María, San Juan, María Magdalena permanecieron junto a Jesús al pie de la cruz, ¿qué me impide a mí permanecer hoy junto a su corazón? Les invito a pensar y reflexionar en estas preguntas, a hacer y que estas preguntas hagan en ustedes y también nosotros poner de nuestra parte a tener ese cambio de mentalidad. Como se dice en griego, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de actitud. ¿Para qué? Para saber que Cristo nos ama y Él solamente está ahí esperando a que le digamos: Señor, hágase en mí según tu palabra. Como conclusión a esta presentación, con respecto a esta charla sobre la Guardia de Honor, les puedo compartir lo siguiente. La Guardia de Honor nos enseña algo sencillo y profundo. No necesitas abandonar tu vida para encontrar a Jesús. Puedes encontrarlo en tu trabajo, en tu familia, en tus responsabilidades, en tu sufrimiento, en tu oración, en la Eucaristía. La hora de presencia convierte una hora ordinaria en una hora ofrecida. Y una vida ofrecida muchas veces termina convirtiéndose en una vida eucarística. Por eso, la Guardia de Honor puede resumirse en 3 palabras: gloria, amor y reparación.
Y son las 3 palabras en grande que tenemos aquí en esta última diapositiva de nuestra presentación. Gloria, amor y reparación. Gloria porque Cristo es Rey. Amor porque Él nos amó primero. Reparación porque queremos responder al amor que no siempre es amado. Y al final todo vuelve al Calvario. La Santísima Virgen María permanece. San Juan permanece. María Magdalena permanece. Y nosotros somos invitados a hacer lo mismo. Ser guardias de honor. Permanecer junto al corazón de Cristo. Finalicemos este encuentro con una frase que les tengo acá. No se trata de darle a Jesús una hora de nuestra vida, se trata de aprender a darle toda nuestra vida una hora a la vez. Sagrado Corazón de Jesús, haznos verdaderos guardias de honor, fieles en la presencia, generosos en el amor y perseverantes en la reparación. Gloria, amor y reparación al corazón de Jesús. Finalicemos esta charla con una oración. Una oración sencilla, todos la conocemos. La oración de alma de Cristo. Un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.